con fotos y todo, sobre la explanada del templo de las mezquitas. ¿Os acordáis? Que os dije, esto es el epicentro del mundo en este momento, incluso a nivel espiritual. Ahí, de alguna forma, en esos pocos kilómetros cuadrados, pues de alguna forma nos estamos jugando el futuro y el presente. ¿Os acordáis que os dije, en esa explanada, una de las últimas profecías que están en la palabra, en la Santa Biblia, es que hay un templo que está de alguna forma, bajo tierra, y la palabra, la Biblia nos habla de que cuando allí se vuelva a construir un templo, todas y cada una de las promesas referentes al futuro, en este caso antes de la venida de Cristo, se habrían cumplido. ¿Os acordáis de eso? ¿Os acordáis? ¿Sí? ¿Seguro? Pues esta semana estaba escuchando yo la radio y si no me caí del asiento es porque iba sentado, precisamente. Porque digo, tío, me entró como un temor que digo, Dios. Bueno, se está hablando ya en Israel de que quieren construir un templo, pero esta vez hacerlo de diferente manera, hacerlo junto con judíos y con musulmanes y con cristianos, y que estaba en teoría previsto levantarlo para el 2027. Y el que tenga oídos, como dice la palabra, que oiga. ¿Os acordáis lo que dijimos de la venida de Cristo según el libro de Mateo? ¿Cuándo estaba más o menos? ¿Para cuándo estaba previsto? No sabemos evidentemente la fecha porque sería mentir, pero sí la Biblia habla de las épocas y de las etapas. ¿Os acordáis? Y de la generación y de Israel. ¿Os acordáis cuánto más o menos estábamos hablando? A partir de la fundación, después de la Segunda Guerra Mundial, del Estado de Israel. Con lo cual eso iba restando. ¿Y qué nos podían quedar? 25, 30, 20 años antes de que venga Cristo. Bueno, pues escuchen, año 2027. No sé si se va a construir o no, pero está previsto. Y cuando eso se construya, compañero y compañera en Cristo, a partir de ese momento es el minuto cero. La doctrina del rapto, que es cuando Cristo venga por su iglesia, es inminente. Amén. Así que por favor, cuidad vuestra salvación con temor y temblor. Amén. Hoy en día vas a las iglesias y ves que realmente, ay Dios, hay una frialdad. Hay una frialdad. En fin, no lo digo para asustaros, lo digo para daros un dato más de que la Biblia es algo real. Amén. Así que por favor, cuidado, ¿vale? Bueno, voy a compartir un cuarto de hora, 20 minutos como mucho, y un tema que ya tenía más o menos preparado. A ver, cuando llega el verano, ¿qué pasa en las iglesias? Espera, alguien pensará, se vacía, porque la gente se va a la playa, ¿no? Sí, vale, es verdad, es una de las causas. Pero normalmente cuando llega el verano, ¿qué sucede en las iglesias? ¿Qué decías? Bueno, aparte de eso. Sí, hombre, ya sé que hace calor, pero normalmente ¿qué hacemos en las iglesias cuando llega el verano? No, me he pensado un poco a nivel espiritual. ¿Qué hacemos? ¡Los bautizos! Por favor. La gente está pensando en la playa. Vamos a la playa. Bautizos. Ya, pero la gente piensa en la playa no con los bautizos, con refrescarse. Bautizos, ¿no? ¿Sí? Vale. Pues de eso quiero hablaros hoy. Pastor, yo ya sé que es un bautismo. Vale, perfecto. Pues cuando acabe, dentro de un cuarto de hora, igual Dios te sorprende. De todas maneras, no te vayas. Tú quédate aquí y cuando acabe el culto te vas. ¿Vale? Vamos a Mateo
capítulo 28, verso 19. Por favor. Evangelio de San Mateo, capítulo 28, verso 19. Bien, dice la palabra. Bueno, de hecho se titula esta parte de la escritura La Gran Comisión. La Gran Comisión. O sea, ¿qué es eso? Pues que Jesús comisionó a sus discípulos a hacer algo concreto. Era una orden, un mandamiento. No es algo que tú y yo, bueno, sí, está bien. No, perdona. A veces la gente se confunde. Se titula La Gran Comisión, el gran mandamiento. Cuidado, que poca gente cumple. ¿Qué dices, pastor? Lo que oyes. Te lo puedo decir más alto, pero no más claro. La Gran Comisión es algo que, lo diré de otra manera, que no mucha gente cumple. Amén. Y dice la Escritura en el verso 19, por tanto, dijo Jesús, id y haced discípulos a todas las naciones. Acto seguido dijo, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice el verso 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Punto. Y coma. Hasta aquí. Luego lo otro es otra historia. ¿Vale? Luego lo otro es una confirmación de que estemos tranquilos, pero bueno, punto y coma. Que guarden todas las cosas que os he enseñado. Está bien. Antes de empezar, ¿qué dice la Escritura? Primeramente dice, por tanto, id y haced discípulos. Una vez que hagáis los discípulos, ¿qué dice? Que los ahoguemos en las aguas, ¿no? Amén. Tony, ya que estás de pie, puedes levantar una oración. Gracias. Padre, te presentamos esta palabra, Señor. Que seas tú, Señor, hablando a través del pastor. Que seas tú, Señor, tocando nuestros corazones, nuestras mentes, Señor. Y que sea una palabra, Padre, para edificarnos. Una palabra, Padre, ungida, bendecida, Señor. Para que podamos seguir creciendo en ti, Padre. Para que podamos, Padre, estar firmes en tu camino. Que cuando salgamos allá afuera, Padre, esa palabra también la podamos hacer llegar a todo aquel que la necesita, cumpliendo, Padre, el versículo o los versículos que acaba de leer el pastor, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, Iglesia. Voy a volver a leer la parte inicial de Mateo 28, capítulo 28, verso 19. Por tanto, id. O sea, iros. ¿Iros? ¿Dónde, pastor? ¿Dónde? Pues hombre, donde yo os mande. ¿Así? ¿Y qué significa eso? Bueno, pues que Dios a unos va a mandar Honduras, a otros mandará España, a otros serán enviados como pastores, a otros como ovejas, a otros como diáconos y a otros simplemente pues como creyentes. Gloria a Dios. Pero cada uno con su llamado, id. Y tenéis un mandamiento, que es una gran comisión, hacer discípulos. Y dice, bueno, fijaros que dice a todas las naciones. O sea que uno puede pensar, hombre, yo que soy español y será aquí en España. Pues hombre, quizás no. Quizás Dios me mande pues a Alemania. ¿Entendéis? Es a nivel universal. Una vez que hayamos hecho discípulos, una pregunta, ¿cómo se hacen los discípulos? Por arte de magia, cogemos una varita mágica, oramos a Dios, Señor, mira, que este sea tu discípulo. Será hablándoles, ¿verdad? Yo fui discípulo, yo era inconverso, como tú y como yo, o sea, como tú y como cualquiera, y yo fui discípulo de Cristo porque hubo una persona que fue valiente y me habló, y me hablaba, y yo lo rechazaba, pero me hablaba, y yo lo rechazaba, pero me hablaba, y yo lo rechazaba, y me volví a hablar hasta que el Espíritu Santo hizo que yo lo aceptara. Por tanto, para hacer discípulos,
No es que tú te pongas allí en tu casita de rodillas, Señor, convierta a mi hijo, Señor, convierta a mi mujer y convierta a mi marido y convierta a este y el otro, no sé qué, no sé cuánto. Sí, eso está muy bien, pero lo que tú debas hacer, nunca lo va a hacer Dios, nunca. Él hará lo que tú estés total y absolutamente limitado o limitada para hacer. Entonces, tu obligación, tu gran comisión, el gran mandamiento de Dios y la gran responsabilidad que Dios puso en tu mano es hablar precisamente del Evangelio a los que tú quieres que ellos escuchen. ¿Entiendes? Y donde tú no llegues, llegará Dios. Así se hacen discípulos, hablando. Por eso digo que hay mucha gente, bastante de más, que no lo hacen por vergüenza. ¿Cómo voy a hablar yo? Dios mío, esto me van a tomar de loco, bueno, pues esa es la comisión, el mandamiento importantísimo que Dios puso en tu mano. Quiero que entiendas eso para empezar. Escucha, hoy, igual que en el siglo I y antes en el Antiguo Testamento, y hoy también, ¿por qué no? Vivimos, diríamos, inmersos, pues las personas, todas queremos la bendición de Dios. O hay alguien, si es así, que alguien me lo diga, por favor. Si hay alguien que no necesita o que no quiere recibir la bendición de Dios, por favor, que me lo diga. Y yo, pues no sé, corregiré. Pero yo creo que todos queremos la bendición, ¿no? de Dios, a nivel particular, a nivel familiar, a nivel laboral, a nivel, pues, de salud, ¿no? ¿Creéis también, igual que yo, que todos queremos la bendición de Dios? Sí. Pero hay un problema. Es que no todos estamos, me pongo yo también, para que nadie se ofenda, no todos estamos dispuestos a obedecer a Dios. Compañero, entonces ahí el tema cambia. Porque claro, si yo quiero la bendición de Dios, pero no estoy dispuesto a obedecer, allí se rompe todo. Ahora lo veremos. Se rompe todo. Entonces, claro, soy muy egoísta porque yo quiero bendición de Dios, sin embargo, no quiero obedecerlo. O quiero obedecerlo a medias, porque hay cosas que no me interesan, que no puedo, que me cuesta mucho obedecerlo. Amén, iglesia. Hacéis unas caras de santos hoy, que de verdad, que hoy sí que uno puede sentirse a gusto. Hoy sí que hacéis caras de santos. No sé, ¿os sentís? Sí, casi de ángel. Sí. No tanto, pero por ahí va el tema, sí. Escucha bien, el verdadero creyente, como tú, como yo, tenemos que entender algo muy importante. Que nuestra obediencia a Dios es a través del amor. ¿Entiendes eso? O sea, que yo no obedezco a Dios por obligación, ni tú, sino que lo obedecemos por el principio del amor. ¿Entiendes? Si yo amo a Cristo, pues de alguna manera la obediencia no va a ser un sacrificio, sino que será un honor el poder obedecerle. Entonces, por eso hay personas que dicen, no, yo quiero bendición, pero no obedezco a medias. Entonces tú no amas lo que tienes que amar. Tú no has conocido, quizás, no te has profundizado en las entrañas de Cristo como debes hacerlo. Amén, iglesia. Escucha, ¿por qué digo todo esto? Es una introducción a lo que quiero hablarte. ¿Por qué? Porque el bautismo es una de las primeras expresiones de los creyentes, de los cristianos, respecto a nuestro amor hacia Cristo. ¿Entiendes? Es una de las primeras expresiones. El bautismo, de hecho, y escucha esto bien, por favor. El bautismo, de hecho, no es un acto para que yo pueda ganar, diríamos, la salvación. No, es un acto en el cual es una respuesta de alguien que ha creído en Jesús y que lo quiere hacer de alguna forma público y desea seguirlo. Mira qué dice Marcos, capítulo 16, verso 16. Escuchad.
Es muy interesante esto. Marcos capítulo 16, verso 16. Tremendo. Dice, Jesús comisiona a los apóstoles. O sea, Jesús está ordenando a sus apóstoles. Les está dando las últimas instrucciones. ¿Qué dice? Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Vale? Amén. Punto y coma. Mas el que no creyere será condenado. Oh, escucha, mucha gente coge este versículo para dar la falsa doctrina de que realmente como la Iglesia Católica Romana, ellos de alguna forma se basan la salvación a través del bautismo. Esto es totalmente falso. Fijaros qué dice la Escritura y no tenemos que tergiversar lo que dice la Escritura. Dice, el que creyere. Por tanto, ¿qué hemos dicho del amor? Que el creyente que ama a Cristo, la primera manifestación de ese amor, que es el bautismo público, como diciendo, Señor, yo te pertenezco, yo quiero seguirte. Bien, dice, el que creyere, o sea, el que cree en Cristo y fuere bautizado, porque claro, como digo, es una expresión de amor, será salvo. Pero luego, ¿qué dice? Más el que no creyere, no dice más el que no creyere y el que no fuera bautizado, no dice eso. Dice, más el que no creyere. ¿Entendéis? Y fijaros, Hechos capítulo 2, si lo encuentro por aquí, Hechos capítulo 2, verso 38, dice concretamente, Pedro les dijo, ¿lo tenéis? ¿Sí? Dice, Hechos capítulo 2, verso 38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. En ninguna parte de la Escritura, y menos en este caso aquí, dice arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para vida eterna. No, dice para perdón de vuestros pecados, porque a través del amor, del amor que tenemos en Cristo, la primera manifestación es, aunque tenga vergüenza me da igual, yo voy a bautizarme, voy a manifestar públicamente que yo quiero seguirte, Dios mío. Y es la manifestación del amor genuino. Amén. Entonces, pastor, ¿qué quieres decir con todo esto? Pues primero, ¿el bautismo es un requisito sine qua non? Claro que sí. Es importantísimo. Es vital. Porque bíblicamente el bautismo simboliza el paso de la orilla oriental a la occidental del Mar Rojo. O sea, a la tierra prometida. A la tierra que fluye leche y miel. A todas aquellas tierras que uno tiene que conquistar en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Yo no puedo quedarme en la orilla oriental mirando la tierra que fluye leche y miel a kilómetros de distancia. No. Tengo que pasar el río Jordán por fe, atravesarlo y decir, Señor, yo no sé si lo voy a atravesar. ¿Cuándo fue atravesado el río Jordán? En la peor de las épocas. Lo hemos predicado muchas veces, ¿verdad? Hay diferentes etapas, la fácil y la difícil por su caudal, pero Dios quiso que se hiciera en la peor. Y es eso, es simplemente dar el paso de fe, ¿entendéis? El paso de fe, para poder comprometerme con Cristo. Es importante, no solamente es importante, es vital, es importantísimo, es una obligación, es un mandato, iglesia. Es la gran comisión, es un mandato. No, yo no me bautizo, perdona, tú estás desobedeciendo a Dios, porque es un mandato. Pero te vas a condenar, o sea, tu salvación depende de ello. No. Pero van a haber consecuencias, evidentemente. ¿No os acordáis que una vez os hablé sobre el juicio que van los creyentes a sufrir? Que no es un juicio para condenación, es un juicio exacto, no me sale la palabra, un
Pues bien, no seremos condenados, pero estamos desobedeciendo, porque dice la palabra que tenemos que ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cristo se bautizó? Pues tienes que bautizarte. No pongas excusas, que tengo vergüenza. ¿Sabes cuál es la primera excusa de la gente? No, ya es que no me veo capaz. Yo cuando venga mi momento, pues ya me bautizaré. Yo es que ahora no quiero compromisos. Muy mal. Muy mal. ¿Eso dónde lo pone la palabra? Muy mal. O sea, tú, la manifestación del amor en Cristo, la primera es el bautismo. ¿Para qué? Para cumplir el mandamiento de Cristo. Amén. Y el único que salva es Jesús. Por eso la gran ramera, y permitidme la expresión, no lo digo yo, lo dice la santa palabra, tergiversa todas las verdades. ¿Entendéis? Entonces, si damos más importancia con el tema de la salvación a algo o a alguien que no corresponda a la figura de Cristo, esto es anatema. Amén, iglesia. Así que ya os queda claro, ¿verdad? La gran comisión. Así que nadie diga, no, es que yo no quiero, yo no puedo, yo no sé qué. No, es que debes hacerlo. El bautismo es una obligación, es un mandato, es algo que Cristo estipuló para ti y para mí. Y nada, quiero daros 4 puntos muy rápidos sobre el tema del bautismo, ¿vale? Primero, como digo, el bautismo es un mandato de parte de Dios, ¿verdad? Antes de acceder al cielo, el Señor les dio la gran comisión, ¿no? ¿Y qué les dijo? Id y haced discípulos. O sea, les dejó una misión clarísima a sus discípulos. Id y haced discípulos. O sea, no podéis encerraros en vuestra casa. No podéis hacer como algunos en su equivocación espiritual hacen, que se encierran en un convento y allí practican la espiritualidad íntima a nivel personal. Y entonces, ¿quién comisiona? ¿Quién habla de Cristo? ¿El Espíritu Santo? O sea, lo que yo tengo que hacer no lo hago, lo hace Dios. No, eso Dios no lo va a hacer nunca. ¿Entendéis? Tú y yo somos los mensajeros de Cristo en la tierra. Por tanto, el bautismo es un mandato de Dios. Hay gente que se cree que el bautismo es una sugerencia, es una tradición humana, que cuando uno pues es creyente debe bautizarse. No es ninguna tradición, es un mandato de Dios. Porque cuando un creyente se está bautizando, de alguna manera está diciendo, te reconozco como mi Señor. Entonces, escucha bien, yo lo siento, pero es que no puedo con las mentiras doctrinales de ramificaciones del cristianismo. Y me gusta hablar, claro, sobre las cosas, ¿no? O sea, no quiero dar nombres, pero hay una ramificación del cristianismo que cuando bautiza, cuando somos niños, ¿no? ¿Sí o no? A mí me bautizaron con 8 meses apenas. Yo había nacido con 8 meses, estaba prácticamente sin nacer, me bautizaron. Y el otro día le comentaba a un hermano que me bautizaron con la extrema unción porque me moría. Y encima, y esto es de risa, pero y encima, no, pero es que es algo espiritual. Se ve que el enemigo quería acabar conmigo, porque la comadrona, que entonces se llamaba así, se olvidó de darme oxígeno en la incubadora. Y encima que estaba mal, me dejaron sin oxígeno. Claro, yo estaba ya, que me moría. Se ve que estaba más negro que el carbón, faltaba oxígeno. Y llamaron al cura de turno, que estaba allí en el hospital. Entonces me dio la extrema unción. Pero bueno, como Cristo tenía un proyecto conmigo, pues me sacó, me reavivó y tal. Y lo digo por eso, porque claro, ¿qué sucede? ¿Qué dice la Escritura? Dice, id y haced discípulos. O sea, la primera condición es hacer discípulos. Pero ahora me pongo yo con 8 meses, ¿qué discípulo puedo ser de Cristo yo? Si yo no me enteraba de nada. Si yo, o tú, con 1 mes
de vida o 2 meses de vida. ¿Tú te acuerdas de lo que te decía tu madre y tu padre? ¿Verdad que no? ¿Cómo puedes entender de teología? ¿Cómo pueden hacer un discípulo a un niño de meses? ¿No ves que no? Que es una antítesis. ¿Te das cuenta de la gran mentira? Por tanto, ¿cuándo uno puede bautizarse? Pues cuando haya sido primeramente discipulado. Es decir, cuando le hayan hablado de la verdad del Evangelio. Y cuando yo diga, vale, muy bien, pues oye, me gusta esto, quiero seguir a Jesús. Entonces sí, entonces puedo bautizarme. Pero mientras tanto, ¿cómo van a bautizarme? Es una mentira, porque sí me van a bautizar, pero yo no soy discípulo, porque yo no he escogido públicamente a nivel... No tengo raciocinio, capacidad intelectual para poder decidir. ¿Entendéis, iglesia? Por tanto, el bautismo es un mandato de Jesús, pero cuando nosotros estemos capacitados para poder aceptar o no aceptar. Amén. No por imposición, porque el bautismo en ninguna parte de la Escritura habla de imposición. Os estoy explicando que el bautismo es la manifestación visible del amor de un creyente hacia Cristo. Por tanto, ¿cómo pueden a mí imponerme el bautismo con 8 meses muriéndome? ¿Cómo? ¿Cómo voy a ser yo un discípulo? ¿Lo veis o no lo veis? Ahora ya no hacéis cara de tantos santos. Ahora ya estáis un poco así. No me miréis mal, hombre. ¿Lo veis o no lo veis? ¿Sí? Vale. Venga. Rápido, punto 2. Como antes he dicho, la obediencia nace ¿de qué? Del amor. Dice Juan capítulo 14, verso 15. Escucha, dice, si me amáis, ¿qué? Guardad mis mandamientos. O sea, primero es, dice Juan, si me amáis. ¿Entiendes eso? Cristo no dijo en ningún momento, obedecedme a mí para que yo os ame a vosotros. No. El Evangelio es, el que ama a Dios, obedece. Todo es a través de el amor, porque el amor desemboca en la obediencia. Amén. Por tanto, cuando uno ama a Dios, no le cuesta obedecer. Pero cuando para mí es un sacrificio obedecer a Cristo, es porque realmente hay algo que falla en mi interior. No tengo el amor suficiente, no tengo el contacto, la intimidad necesaria con Dios. ¿Entendéis, iglesia? Esa regla de 3. Entonces, el creyente no se bautiza para que Dios lo acepte, porque Dios ya lo ha aceptado en su gracia. Es simplemente una manifestación de amor. Amén. Simplemente eso. 3, muy rápido, ¿veis? 3. En una ocasión, una persona me dijo, mira, pastor, yo quiero bautizarme, pero si no te importa, lo quiero hacer, pero en privado, sin nadie. Le dije, no. ¿Por qué? ¿No puedo bautizarme en privado? Y le dije, ¿por qué? No, es que me da vergüenza. Es que... ¿Y? Tú sabes que esto no está en la Biblia, esto no puede ser de esta manera, porque diríamos que la obediencia, la manifestación del amor es, a través del bautismo, tiene que ser público. Tiene que ser público, ¿por qué? A ver, la pregunta es, repito, el bautismo no es una confesión, ¿verdad? De que yo quiero aceptar y quiero seguir a Jesús, ¿verdad? A través del amor, porque amo a Cristo, lo quiero seguir, lo quiero aceptar, y entonces eso tiene que ser una manifestación pública. ¿De qué tengo yo que esconderme? ¿De qué? De Cristo. ¿Me voy a esconder de Cristo? Voy a decir a Cristo, Señor, yo te quiero esconder, yo te quiero seguir a ti hasta el final, pero que nadie se entere, que nadie lo sepa, porque es que no... Escucha, la iglesia, y hablamos del Nuevo Testamento, ¿cómo se bautizaba la gente? ¿Cómo eran? ¿Cómo se bautizaban ellos? ¿Os acordáis?
¿Qué nos habla la Escritura? ¿Cómo se bautizaban? Se bautizaban delante de otros creyentes. Se bautizaban públicamente. Nadie se escondía, nadie decía no, o el etíope, o tal, o quien fuera. A ver, ¿Cristo se escondió? Por tanto, siempre debemos coger la referencia de Jesús. Delante de una duda que tengáis, no hace falta ni que me preguntéis nada. Delante de cualquier duda, coged la referencia de Cristo. Lo que haga Él está bien, es lo correcto, es lo que se debe hacer. Y siempre os lo comento. Yo cuando mi hijo era pequeño le regalé una pulsera de esas que venden en la librería evangélica y ponía en inglés: cuando tengas dudas, haz lo que Jesús haría. Punto. Es la referencia tuya y mía. Y la referencia y la pregunta es: ¿Jesús se escondió allí? ¿Quién bautizó a Jesús? ¿Lo relacionáis por el nombre? ¿No? Juan el Bautista. Vale, ¿y le dijo algo Jesús a Juan? Le dijo: no, Juan, tengo vergüenza. Mira, vamos aquí detrás de estos arbustos en el río Jordán, que aquí nadie me ve, porque así no sea acaso que... ¿Le dijo algo? No, al contrario. Vino una manifestación visible en forma de paloma que simbolizaba el Espíritu Santo. Este es mi Hijo. Que lo sepa toda la humanidad, que lo sepa todo el mundo y todas las generaciones. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Públicamente. Y que lo sepa todo el mundo. Nada de esconderse, nada de hacerlo en privado. No, porque entonces no es un bautismo válido. El bautismo tiene que ser público. Que la gente vea que yo antes era quien era y ahora soy quien soy, a través de Cristo Jesús. Amén, iglesia. Y por último, el cuarto punto, ya acabo. Y este es un punto que me gusta tocarlo porque hay gente que se confunde. Y yo lo he titulado que la obediencia abre el camino al crecimiento espiritual. ¿Entendéis eso? ¿Por qué? Porque el bautismo no es una meta del creyente. Hay gente que dice: bueno, pastor, yo cuando esté bien, o yo ya, venga, quiero bautizarme. Vale. Y es como que ya cuando uno se bautiza, ha alcanzado la meta. Y ya dice: bueno, pues ya está, me bauticé, ya alcancé la meta, ya hice lo que Dios quiso que yo hiciera. No, al contrario. El bautismo es el inicio de una nueva vida. El bautismo es el inicio de una etapa de crecimiento, de discipulado, de madurez, hasta que Cristo venga por mí, hasta que me muera. ¿Entendéis eso? O sea, no es ninguna meta, sino que el bautismo sirve, abre el camino para que yo crezca espiritualmente. Amén. Por eso es importantísimo el bautismo. Importantísimo. Porque abre esa puerta para mi crecimiento, para mi madurez, para que yo entienda cosas, para que yo crezca, para que yo pueda discipular a otros a través de mi testimonio, a través de mis palabras, a través de mi vivencia en Cristo. Amén, iglesia. Y acabo. Yo quiero que como creyentes de alguna forma nos pudiéramos hacer algunas preguntas, por lo menos un par de preguntas. Y no me contestes, pero cada uno que piense. Ya sé que hay poca gente, que hay mucha gente fuera, pero quizás yo ahora, así a grosso modo, de verdad, no quiero ni mirar, ni pensar, ni tal, no. Pero quizás hay alguien que no está aún bautizado y piense. La pregunta es: ¿realmente has obedecido al mandato de Dios respecto al bautismo? Y si tú, en tu interior, dices o piensas no, yo te digo: ¿y a qué estás esperando? ¿A qué? ¿A que Cristo venga por su iglesia? ¿A que te mueras? ¿A qué? Si es un mandato, es una condición sine qua non. No, pastor, es que eso no depende de mi salvación, sí, pero depende de tu galardón. Amén, iglesia.
Y si ya has sido bautizado o ya has sido bautizada, ¿cómo vives? ¿Tienes un corazón que cada día realmente quieres agradar a Dios? ¿O te bautizaste y te olvidaste del bautismo y te olvidaste de tu confesión pública con Dios? Y bueno, de alguna manera pues... O ya te bautizaste y hay zonas en tu corazón o en tu vida donde realmente aún no quieres que Dios tome su voluntad, sino que has entregado poquitas cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque no, yo estoy empezando. Bueno, la pregunta es, y no me contestes, pero hay áreas en tu vida. Bien, pues quiero decirte que la obediencia como hijo e hija de Dios no termina en las aguas del Jordán, no termina en las aguas del bautismo, todo lo contrario. Allí comienza un nuevo caminar con Cristo, ¿entiendes? Allí empieza una nueva etapa. Y si te olvidaste de eso, no, es que hace que estoy bautizado, pastor, 15, 10, 20 años. Bueno, pues yo sentí de compartir esto contigo para que aquellos que están bautizados, que vuelvan a revivir ese amor por Cristo, porque tú te bautizaste públicamente confesando algo, y a veces el enemigo se encarga, las situaciones cotidianas se encargan, los problemas cotidianos se encargan de alguna manera de cubrir esa circunstancia, y uno se va enfriando, va olvidando, y bueno, y todo entra en un mundo de monotonía, ya incluso a veces de precariedad. Te bautizaste por algo. El bautismo es algo mucho más importante que una ceremonia. No es una ceremonia propiamente dicha, como algunas ramas del cristianismo lo intentan demostrar. No es eso. El bautismo es mucho más que una ceremonia. Es la declaración pública, como os estoy contando, de que Jesús es el Señor de tu vida. Amén. Así que el que ya ha sido bautizado, que reviva esa fe y ese amor. Y el que aún no ha sido bautizado, que piense que está en desobediencia. Porque la gran comisión, como hemos leído de Mateo, es id y haced discípulos, o sea, hablarles del Evangelio. Y cuando ellos hayan reconocido la verdad del Evangelio, le preguntas, ¿quieres bautizarte? Ah, sí, ¿eso qué es? Pues te lo estoy explicando. Ahora depende de ti. Quiero bautizarme. Si no lo haces, estás en desobediencia. Cristo te comisionó para eso. Amén. Padre, quiero darte gracias, Señor, en esta mañana por permitirme compartir este pensamiento, Señor, con mis hermanos. Yo quiero pedirte y rogarte, Señor, que nos capacites, que nos des la gracia de poder entender tu palabra desde el libro de Génesis hasta Apocalipsis, Señor, y que podamos realmente siempre estar de forma correcta, Señor, en el camino del Evangelio, Padre. Te pedimos perdón, Señor, por si vivimos cosas, Señor, que realmente te desagradan. Te lo ruego en mi alma, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. ¿Algún ujier, por favor, puede